Desplome total de los rendimientos americanos que hoy sí provocan movimiento en la renta variable. El S&P 500 marca nuevos máximos históricos. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es miércoles 5 de junio de 2024 y en este momento son las 21:18 hora española, 15:18 horario de Nueva York. El día de hoy tenemos mucho que hablar, pero sobre todo vamos a destacar cómo el S&P 500 y el Nasdaq 100 han marcado nuevos máximos históricos, impulsados especialmente por la caída de los rendimientos a mínimos de 2 meses. Veníamos hablando de qué ocurría, quién era el impostor, porque veníamos con 4 sesiones, 5 más o menos, de caída de los rendimientos desde el jueves pasado, tras el dato de Producto Interior Bruto, caída de los rendimientos, que fíjense cómo ha llegado a caer incluso el rendimiento americano a 10 años mínimos de 2 meses, por debajo de media de 200 sesiones, pero veíamos como el Nasdaq 100, el Russell 2000 seguían especialmente atascados. Bueno, pues eso se ha solucionado el día de hoy, como digo, nuevos máximos históricos, evidentemente no para el Russell, que sigue muy alejado, pero sí que está mostrando una gran recuperación, subiendo más de un 1%. Y es que en el día de hoy hemos vuelto a tener datos económicos, sobre todo datos de empleo, mejor dicho, bastante débiles. Hemos conocido datos de la consultora ADP, que ahora vamos a ver que han sido muy inferiores a lo esperado. Y en cuanto a la economía, teníamos datos económicos que mostraban ciertas debilidades. Conocimos el lunes ese ISM manufacturero que fue bastante feo, pero hay que decir que el ISM de servicios de hoy ha salido bastante sólido. Pero la situación de datos económicos débiles, datos económicos fuertes, debilidad en los mercados, parece que esté cambiando un poquito, dada la estabilidad de la inflación y más teniendo en cuenta que las presiones sobre los precios del día de hoy no han sorprendido al alza, algo que en otras situaciones o hace unos meses sí que habrían sido muy superiores. Por tanto, ha sido un dato fuerte a nivel económico y también parece que se está dando un poco vuelta a la tortilla, positivo para el mercado. Hablaré de esto más detalladamente más adelante. Así que nada, dicho esto, vamos con los eventos más importantes del día. Antes de ir con el vídeo y antes que se me olvide, mencionar al patrocinador del canal de esta semana, que es Blast, un club de inversión en startup que abrió sus puertas en 2023 y que vuelve a abrir sus puertas ahora en junio de 2024. Bueno, abrió sus puertas a finales de 2023 para el inicio de 2024. Este es su primer año operativo. Se trata de un club donde analizan startup, invierten en startup y también dan la oportunidad a los miembros del club, en función de su membresía, a invertir con ellos. Así que bueno, pues si os interesa, van a abrir de nuevo plazas, se tienen que apuntar a una lista de espera, pero bueno, tienen abajo en la descripción más información. Ya saben que siempre recomiendo informarse antes de tomar cualquier decisión de inversión y, como siempre digo, lee todo, escucha todo, después no te creas nada y utilizas simplemente tu criterio personal. Sed bastante críticos con todo lo que leéis, con todo lo que escucháis y sobre todo con todo lo que invertís. No hagáis caso a nadie y menos si no os permite dormir tranquilos. Así que nada, dicho esto, vamos con los eventos más relevantes. Vamos a empezar hablando de los PMIs de servicios de la eurozona y de Reino Unido, que lo hemos conocido también en el día de hoy, los datos finales. El PMI de servicios en la eurozona fue de 53,2 en mayo, por debajo del dato de 53,3, que era un poco las previsiones, y por debajo del dato de 53,3, que era también el dato de abril. Pero sí que es cierto, es un dato muy sólido, ya saben, por encima de 50, terreno de expansión. Nos dice, hubo un aumento fuerte en la entrada de nuevos negocios, ya que la demanda de servicios de la zona euro creció a un ritmo sólido que fue el más rápido en un año. La creación de empleo fue la más rápida desde junio de 2023 y las empresas del sector pudieron gestionar sus cargas de trabajo de manera eficiente. Las presiones sobre los precios se mantuvieron elevadas, aunque se están enfriando, pero nos dice que se mantuvieron elevadas. Recordemos que mañana, hablaré luego más adelante de esto, se prevé la primera bajada de tipos del Banco Central Europeo. Las tasas de inflación de costes de los insumos y de precios de salida disminuyeron a sus niveles más
más bajos en 3 años y 7 meses respectivamente, un punto muy positivo. El nivel de optimismo empresarial fue el más alto desde febrero de 2022. En general es probable que el sector asegure que la zona euro muestre un crecimiento positivo nuevamente en el segundo trimestre. Ya hemos visto como falta todavía una lectura, una última revisión, pero el Producto Interior Bruto de la eurozona en el primer trimestre es el mayor desde el segundo trimestre, quiero recordar, de 2022, que era un 0,3% de crecimiento. Fíjense, aquí tienen los datos y como siempre digo, una pauta estacional bastante clara es que los primeros meses del año son bastante positivos para el PMI de servicios en la eurozona, un poco general a nivel global, pero sobre todo en la eurozona se ve bastante claro. Vamos a ver si a partir de mediados de año hay continuidad en esta fortaleza. Fíjense que es algo bastante típico esta U que se hace sobre todo a partir de mediados de año. Por países, bueno, pues vemos como hay un nuevo patito feo. El patito feo de la eurozona ya no es Alemania, sino que, ojito, es Francia. Fíjense los datos de servicios en España, 56,9, superando las estimaciones, dato compuesto 56,6, Italia 54,2, muy en línea con las estimaciones, dato compuesto 52,3, Alemania ha superado ampliamente las estimaciones de servicios, 54,2 frente a 53,9 esperado y 53,2 del mes pasado, y fíjense cómo el compuesto queda en 52,4 frente a 52,2 que era lo esperado y 50,6 que era el previo. Es decir, en general todos los países y Alemania, que era un poco el patito feo, la oveja negra, está mostrando ciertas recuperaciones a nivel compuesto. Pero fíjense cómo en Francia la situación es más débil. Ha salido un dato de 49,3 por debajo de las estimaciones que eran de 49,4 y contracción en terreno de contracción después de la expansión de 51,3 en los servicios del mes pasado. El dato compuesto se queda en 48,9, bastante débil, por debajo de 49,1 esperado y de 50,5 del mes pasado. Ojito que el mes de Francia muestra grandes debilidades y está pasando a ser la oveja negra, el patito feo. Vamos a ver evidentemente si es algo puntual o si hay mayor continuidad en estos débiles datos del país francés. Dicho esto, nos vamos a Reino Unido. El PMI fue de servicios fue de 52,9, desde una caída desde el 55, del nivel de 55 que marcó el mes pasado, y por debajo de las expectativas de mercado de 54,7. Nos dice, a pesar de la marca de desaceleración, el resultado reflejó séptima expansión consecutiva en el sector servicios, impulsada por secuencia correspondiente de crecimiento de nuevas ventas. Las empresas citaron mayor confianza en los clientes. Quiero ir a los precios. En cuanto a los precios, la inflación de los insumos disminuyó, pero se mantuvo históricamente alta en medio de las presiones salariales sostenidas y mayores cargos de los proveedores. Recordemos que la situación de la inflación en Reino Unido, si hablamos de que, o si menciono habitualmente que la situación de la eurozona no está ni mucho menos estabilizada y que puede ser un riesgo esa bajada de tipos de interés cuando las tasas interanuales lo más probable es que se estabilicen de cara a septiembre-octubre ampliamente por encima del 3%. La situación de Reino Unido es aún peor, es que ahí parece que se va a estabilizar incluso por encima del 4% y no hay fecha para la estabilización. ¿Por qué? Bueno, pues todavía se están comparando. Fíjense que la tasa interanual, la última, era de un 2,3%, superior a la estimación que era de 2,1%, pero es que se están comparando con datos superiores al 8,5%, creo que es un 8,7%, casi un 9%, es una auténtica locura. Y claro, salen tasas interanuales bajas, 2,2% y 2,3%, perdón, incluso pueden salir inferiores al 2%, pero es que la situación y el efecto base tienen una implicación muy fuerte ahí y no está ni mucho menos cercana a estabilizarse la inflación en Reino Unido. Si nos vamos ya a datos importantes que han movido el mercado el día de hoy, tenemos que hablar del dato de empleo ADP. La consultora privada ADP muestra sus datos de empleo los miércoles, 2 días antes de que el viernes el BLS publique los datos oficiales de nóminas no agrícolas y tasas de empleo. Las empresas privadas añadieron 152.000 trabajadores a sus nóminas en mayo de 2024. Esto se trata de la cifra más baja en 4 meses desde enero y muy por debajo de las previsiones del mercado, que eran de 175.000, y una cifra revisada a la baja de 188.000 en abril, que también fue, en abril fue superior a lo esperado. Aquí tienen menor dato desde enero, no sé por qué no carga, menor dato desde
tenemos que irnos a febrero, perdón, he dicho enero, febrero. El sector servicios añadió 149.000 empleos, prácticamente la totalidad, principalmente en comercio, transporte y servicios públicos, servicios de educación y salud, actividades financieras y ocio hospitalidad. Se perdieron empleos en la información y servicios profesionales / comerciales. Sector bienes añadió 33.000 empleos, liderado por la construcción, mientras que tanto la manufactura como los recursos naturales y minería perdieron empleos. Así que así queda un poco la creación de empleos privados. Algunos comentarios sobre esto. Los aumentos salariales anuales para quien cambia de empleo cayeron por segundo mes consecutivo a 7,8%. Ya vimos en el día de ayer con los datos de ofertas de empleo como el número de renuncias voluntarias está ya por debajo de niveles previos a la pandemia, niveles de 2017-2018. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que tú como trabajador no vas a renunciar a tu empleo si no tienes otro empleo fichado con las mismas características mínimo o incluso mejores. Por tanto, si el número de renuncias cae mucho, es que el dinamismo, la capacidad para cambiar de trabajo rápido ha caído demasiado. Mientras que el crecimiento salarial para quienes se mantienen en su empleo se mantiene estable por tercer mes en el 5%. Un comentario, hasta el mes pasado llevábamos 8 meses consecutivos donde los datos de empleo ADP eran inferiores a los datos de nóminas no agrícolas que conocíamos a principio, el primer viernes de cada mes, que esta semana será este mismo viernes, hasta el mes pasado, que el mes pasado cambió un poco la dinámica. Hasta hace nada, hasta el mes pasado, de hecho el mes pasado ya dije que no esperaba unos datos fuertes de empleo, hasta el mes pasado no me esperaba ni mucho menos unos datos de empleo débiles, porque bueno, pues ya saben cómo son, como dice Cárpato, los Disney datos del BLS que publica los viernes. Al final estábamos viendo como unas revisiones bastante fuertes a la baja, es decir, se anunciaba un dato que durante creo que 11-12 meses superó ampliamente las estimaciones, pero es que las revisiones eran constantemente a la baja y si hubieran dado esas revisiones de primera no se superaban las estimaciones. Por tanto, veía ahí y tampoco se veía, todo hay que decirlo, datos de empleo por el lado del paro semanal y demás que muestren ciertas dificultades. Ahora sí que es cierto que sí, parece que algo ha cambiado. Ya los datos del mes pasado fueron inferiores a las estimaciones, estamos viendo tasas de desempleo bastante débiles, estamos viendo cómo todas las partidas de empleo dentro de encuestas como los PMIs están siendo bastante débiles, ofertas de empleo están cayendo considerablemente, vacantes y demás, despidos y demás, se está poniendo la cosa bastante fea, el enfriamiento laboral parece algo evidente, por tanto sí que es cierto que de cara a los datos del viernes podría esperar que salieran inferiores a lo esperado e incluso que muestren ya ciertas preocupaciones. De hecho, creo que esa es la baza que puede usar la Reserva Federal para la primera bajada de tipos, porque ya estamos viendo como la inflación está ampliamente estabilizada por encima del 3%, es muy difícil devolverla al 2% en un corto periodo de tiempo y más teniendo en cuenta que se debe a inflación de los servicios, esa última milla que es tan difícil de devolver a niveles bajos, ¿no? Por tanto, la primera bajada de tipos por parte de la Reserva Federal creo que puede venir por parte de ese mandato de empleo. Y sí que es cierto que viendo el aumento de paro semanal que hemos tenido durante el mes de mayo, que durante 2 semanas consecutivos fueron los datos más elevados del año 2024, pues sí que es cierto que andaría con precaución si esperan datos óptimos para el viernes. Veremos a ver. Comentario de Goldman, dejamos nuestra previsión para el informe de nóminas no agrícolas del viernes sin cambios en 160 nóminas. Mañana hablaré un poquito más sobre qué podemos esperar de estos datos de nóminas no agrícolas. Un punto también importante en el día de hoy es la bajada de tipos del Banco de Canadá. Hasta ahora, dentro de este ciclo inflacionario que hemos tenido, ha habido 2 bancos centrales que han bajado los tipos de interés. El Banco Nacional de Suiza, evidentemente, porque tiene una inflación ya muy controlada en niveles del 2%, y el Banco de Canadá en el día de hoy, que ha realizado su primera bajada de tipos. Evidentemente, dejo al margen China, que no ha sufrido este ciclo inflacionario, o Japón, que está en una posición totalmente contraria en este momento. De hecho, se están descontando mayores subidas de tipos. El Banco de Canadá aplica su primera bajada de tipos del 5% al 4,75%. Nos dicen, con la continua evidencia de que la inflación subyacente se está relajando, la política monetaria ya no necesita ser tan restrictiva. Los datos recientes han aumentado nuestra confianza en que la inflación seguirá
seguir avanzando hacia el objetivo del 2%. Lo cierto es que si hablamos de que la inflación estadounidense está estabilizada en el 3%, la inflación de Canadá está por debajo de ese 3%, por tanto está mucho más cerca de los objetivos. Fíjense este gráfico que tiene en naranja la inflación general de Estados Unidos y en azul la inflación general de Canadá. Fíjense que ya llevamos prácticamente 12 meses con la inflación estabilizada en ambos países en torno o por debajo del 4%. Pero fíjense cómo en Canadá, que es la vela azul, está más baja, está incluso, como digo, en el 2,7% de tasas interanuales, que ya es un nivel muchísimo más cercano al objetivo, que es el 2%. En Estados Unidos está muy por encima del 3%. Por tanto, la situación es bastante distinta en un país y en otro, pero sí que es cierto que Canadá abre la puerta, evidentemente, a futuras bajadas de tipos. Veremos a ver si el Banco Central Europeo hace lo suyo mañana mismo con la reunión. Sí que es cierto que la situación de la eurozona es incluso distinta a la estadounidense porque no está ni siquiera estabilizada, es decir, no sabemos todavía dónde se va a estabilizar la inflación de la eurozona. Todo parece indicar que se parecerá más a Estados Unidos que a Canadá y que lo hará por encima del 3%. Dicho esto, vamos con el dato de ISM estadounidense de servicios que hemos conocido el día de hoy, que ha salido muy fuerte, ha salido más, ha sorprendido al alza, pero sí que es cierto que las partidas de empleo han sido bastante débiles y la partida de precios no ha sorprendido al alza. Algo que si me dices hace unos meses no te creo, y hace unos meses un dato fuerte de ISM Servicios vendría ligado a un dato fuerte también de la partida de precios. Vamos a hablar un poquito de esto. El ISM se disparó a 53,8, el nivel más alto en 9 meses y muy por encima de las previsiones, que son de 50,8. Recordemos que venimos de un mes, el mes de abril, donde el ISM Servicios cayó a terreno de contracción. Ojito con esto, que ha sido una recuperación bastante fuerte. La actividad económica en el sector servicios se recuperó después de contraerse en abril por primera vez desde diciembre de 2022. La actividad empresarial, producción 61,2 frente a 50,9 y los nuevos pedidos 54,1 frente a 52,2 crecieron más rápido, y los nuevos pedidos de exportación 61,8 frente a 47,9 se recuperaron. Unos datos económicos muy positivos para Estados Unidos en un periodo, en una serie de datos que sí que es cierto que iban más bien apuntando a una clara desaceleración económica. Los inversores estaban pendientes sobre todo dos partidas. Uno, las presiones sobre los precios, que fíjense que disminuyeron con respecto al mes anterior, 58,1 frente a 59,2, lo cual es positivo y alivia las tensiones de inflación. Son datos inferiores al nivel de 60, que es un poco ese límite, y fíjense cómo están muy en línea, a diferencia del ISM manufacturero, que los precios, sí que es cierto, la partida de precios se mantiene por encima de los niveles de previos a la pandemia, quizás también debido a volatilidades en las materias primas. En los servicios se mantiene en línea con las partidas previas a la pandemia. El empleo continuó contrayéndose a 47,1 frente a 45,1, mostrando, sí que es cierto, una recuperación desde el mes pasado, pero un claro enfriamiento en los últimos meses. Fíjense cómo la partida de empleo de datos de PMI, tanto el ISM como el PMI de S&P Global, pues están teniendo una tendencia de contracción bastante clara durante todo el año 2024. De ahí que también, como haya dicho, pues mi visión un poco sobre los datos de nóminas no agrícolas, más allá de lo maquillados que están para que el primer titular fuera fuerte, pues sí que es cierto que en estos momentos no me sorprendería tanto que el dato fuera débil de primeras, incluso inferior a las estimaciones. Un pequeño comentario, porque claro, el día de hoy hemos tenido un dato de ISM de servicios bastante fuerte y unas partidas de empleo que no han sorprendido. Y claro, estamos acostumbrados, que ya llevamos unos meses, incluso unos años, donde los datos económicos fuertes eran negativos para el mercado y unos datos económicos débiles, una desaceleración económica, una caída de los precios de la inflación, pues era algo positivo para el mercado. ¿Por qué? Bueno, pues porque estábamos en una crisis inflacionaria, por así decirlo. Estábamos en un periodo
de inflación. Esto suele ocurrir cuando las tasas de inflación superan el 3% y ahí es cuando se habla de correlación inversa entre los rendimientos americanos y el Nasdaq, porque si no, generalmente en términos normales, sin una crisis de inflación no existe una correlación inversa, existe más bien una descorrelación, cada uno va un poco a lo suyo. Fíjense este gráfico que lo representa muy bien. Fíjense cómo en marzo-abril de 2021 fue cuando empezamos a tener los primeros datos de inflación, las primeras tasas de inflación superiores al 3%, de hecho tuvimos ahí un dato ya directo superando el 4%, y fíjense cómo a partir de aquí empezó una correlación inversa, porque aquí vemos en rojo el rendimiento americano a 10 años inverso, es decir, cuando sube está cayendo y cuando cae aquí en el gráfico es porque el rendimiento está subiendo. Fíjense cómo empieza una correlación ya inversa bastante clara hasta, podríamos decir, marzo de 2023, que aquí sí que es cierto que ocurre algo que es la crisis bancaria regional, se produce una inyección monetaria bastante grande, sí que es cierto que no fue una inyección al uso porque fue el BTFP, Servicio de Financiación Bancario de Emergencia, que son unos préstamos que poco a poco deberán de ser devueltos, pero bueno, se produjo una inyección de liquidez muy fuerte. De hecho, ahí fue cuando la liquidez neta de la Reserva Federal cambió de dirección, estaba siendo contractiva y desde entonces, con esa inyección y luego también con el drenaje del repo inverso, ese exceso de liquidez que estaba ahí aparcado y que estaba volviendo al mercado, pues hizo que durante todo 2023 la liquidez neta de la Reserva Federal fuera positiva. Esto fue unos meses, esa reacción de la inyección, que los rendimientos se fueron al alza y el Nasdaq, en este caso, que es el que estoy traqueando, también se fue al alza, pero sí que es cierto que luego ya desde mediados de julio tuvimos una correlación inversa también muy clara, como los rendimientos primero subieron, luego corrigieron a finales de año, mismo movimiento que el Nasdaq, que corrigió hasta, podríamos decir, finales de octubre y luego tuvo un gran movimiento final. ¿Pero qué ocurre? Bueno, pues ocurre que especialmente desde el inicios de año 2024 ha habido una descorrelación también total, incluso hemos visto pues como el Nasdaq alcanzaba los máximos históricos, mientras que los rendimientos americanos se aproximaban más bien al 5%, y concretamente últimamente hemos hablado mucho las últimas 4 sesiones de esa no correlación inversa que estábamos viendo entre los rendimientos y el Nasdaq, que me preguntaba yo quién era el impostor, que por ejemplo algunos economistas o algunos analistas decían algo está sucediendo en renta variable. Bueno, algunos argumentos sobre esto pues hablan de que quizás la desaceleración económica estaba preocupando bastante y claro, unos datos económicos débiles que acerquen la probabilidad de bajadas de tipos son positivos para la renta variable, pero si se produce un hard landing, si hay un aterrizaje duro de la economía, si hay datos económicos que realmente son preocupantes, ni mucho menos va a haber un rendimiento positivo en bolsa, y más si se llevan a cabo bajadas de tipos bruscas porque hay que salvar la economía, ¿no? Pero bueno, eso en estos momentos sí que es cierto que se podía descontar, pero no estaba ocurriendo, pero sí que es cierto que el dato de hoy me hace ya reflexionar y me hace plantearme que con unos datos de inflación ya más estabilizados, sí que es cierto que todavía superiores al 3% y que sí que es cierto que esta correlación inversa creo que todavía puede tener recorrido, estamos ya un poco cerca del final de ella y cerca de un cambio de tono donde unos datos económicos positivos sin presiones de los precios exageradas vuelvan a ser positivos. Así que dejo esta reflexión un poco, creo que todavía puede tener continuidad esta correlación inversa entre rendimientos y Nasdaq, sobre todo hasta que la inflación caiga por debajo del 3%, pero sí que es cierto que en estos momentos, ya el día de hoy, creo que se abre un poco la veda para esos datos económicos que mientras no traigan presión sobre los precios sean positivos para la economía. Dejo un poco aquí mi reflexión. Por último, antes de pasar ya a datos y gráficos más relevantes del día, un pequeño comentario sobre cómo están la situación o las previsiones para las futuras bajadas de tipos. Pues vemos como en este momento un 58%, hay un 58% de probabilidades de que la bajada de tipos se dé en septiembre. Ya saben que esto es muy volátil, pero bueno, sí que es cierto que los últimos datos, sobre todo de empleo, que es la otra partida, o es el otro segmento en el que debe fijarse la Reserva Federal, están enfriándose claramente. Veremos al viernes que hay datos más importantes. Así que nada, dicho esto, vamos con los gráficos más importantes. El crecimiento salarial interanual de la eurozona repuntó en el primer trimestre del año y
como ven, se mantiene bastante elevado. Ya hemos visto como datos de PMI de servicios mostraban que las presiones de los precios sí que es cierto que se estaban enfriando, pero que se mantenían elevadas. Pues datos también salariales durante el primer trimestre han mostrado ciertos repuntes. Este gráfico es muy importante y más teniendo en cuenta que mañana todo parece indicar que se va a dar la primera bajada de tipos del Banco Central Europeo. No porque piense yo que se va a dar, sino porque lo han telegrafiado la mayoría de los funcionarios del Banco Central Europeo durante los últimos meses. Veremos a ver, pero sí que es cierto, como he mencionado ya, que la inflación en la eurozona no está estabilizada. Evidentemente, una bajada de tipos del Banco Central Europeo no va a provocar ciertos rápidos repuntes y va a repuntar, pero bueno, sí que es cierto que la situación, si la Reserva Federal le da por mantener los tipos de interés más elevados hasta septiembre, bueno, pues podría provocar ahí un fortalecimiento del dólar frente al euro, que teniendo en cuenta que todo se negocia en dólares, pues podría provocar mayores importaciones de inflación. Veremos a ver, bueno, teniendo en cuenta que el Banco Central Europeo tiene un único mandato, que es la estabilidad de los precios, pues no se vería muy conveniente esta bajada de tipos sin lograr ese objetivo del 2%. Pero bueno, es comprensible, más teniendo en cuenta que esa última subida quizás no se debería de haber producido, y más teniendo en cuenta que se va a mantener en tipos bastante restrictivos aún. Por tanto, mañana primera bajada de tipos. Sí que es cierto que luego hay bastantes dudas sobre las futuras bajadas de tipos, y el mercado estará muy pendiente de eso, ya que está totalmente descontado la bajada de tipos. Más cosillas, en estos momentos las viviendas iniciadas estadounidenses se sitúan por debajo de las terminaciones de viviendas. Ojito, porque esto generalmente ha sido un anticipo de crisis financieras. Ya saben que no soy optimista por naturaleza. No sé, soy optimista y yo no pongo gráficos catastrofistas, y de hecho quiero hacer una puntualización sobre este gráfico catastrofista. Significa que los promotores necesitan recaudar más dinero que los inversores para construir, pero muchos inversores son más cautelosos hoy en día a medida que el crecimiento de los alquileres se estabiliza y los nuevos proyectos parecen menos rentables con las mayores tasas de interés y costes de construcción actuales. Evidentemente, si se produce una bajada de tipos de forma cautelosa y no porque haya un hard landing, un aterrizaje económico brusco, esto va a beneficiar mucho a los inversores para entrar en viviendas iniciadas, ¿no? Entonces, la situación no es catastrófica siempre y cuando no haya una crisis financiera o un aterrizaje económico brusco. Futuras bajadas de tipos, siempre y cuando se den de forma paulatina y se trate de sostener la economía, pues sí que es cierto que serían positivas, porque aumentaría el apetito de riesgo de los inversores. Otro gráfico también sobre esto es este, en el que vemos cómo las terminaciones de viviendas han superado a las iniciadas, y bueno, pues siempre que esto es negativo, que son terminaciones menos viviendas iniciadas, pues vemos cómo suele acostumbrar a crisis bastante grandes, y evidentemente nos pone aquí sobre todo la de 2006-2010. ¿Por qué se está ocurriendo esto? ¿Por qué hay más terminaciones de viviendas que viviendas iniciadas? Pues porque los tipos de interés están en el 5,5%. Cuanto más tiempo estén los tipos de interés elevados, pues evidentemente más riesgo hay de que esto sea verdaderamente un problema, al igual que las refinanciaciones y al igual que la recesión. Al final, el hard landing tiene más probabilidades cuanto más tiempo estén los tipos de interés elevados. Esto es así, esto es un hecho. ¿Por qué no se produjo la recesión, especialmente en el año 2023, cuando estaba tan telegrafiada por la drástica subida de tipos? Bueno, pues porque tanto propietarios como empresas estaban financiados a tipos ultra bajos de 2020 y 2021. El problema va a llegar, o el problema puede llegar, si los tipos se mantienen elevados cuando vengan las refinanciaciones para las compañías. Como punto principal, evidentemente hay muchísimos más puntos: crecimiento de ingresos, inteligencia artificial, muchísimos puntos que han afectado, pero sobre todo tanto propietarios como empresas están financiados a tipos ultra bajos en una situación de tipos de interés al 5,5%. Esto hace que incluso generen dinero. Más cosillas, hasta el 31 de mayo Nvidia representó el 32% del rendimiento de más del 10% del S&P 500, y de hecho en el día de ayer Nvidia se convirtió
convirtió en la segunda mayor compañía del S&P 500, superando momentáneamente a Apple. Hoy no sé cómo va la cosa, pero en el día de ayer se produjo eso. Incluso en el ETF S&P 500, Microsoft es la mayor compañía, Nvidia ya la segunda, superando también a Apple. Hay un exceso de oferta de volatilidad en el S&P 500, nos dice Goldman Sachs, lo cual es una gran noticia para aquellos que desean cubrirse. Como se muestra en el siguiente gráfico, el coste de una opción de venta at the money del S&P 500 en 3 meses es inferior al 2% o menos de lo que hemos vendido en los últimos 3 días. En otras palabras, el mercado de opciones está haciendo que sea muy fácil conseguir apalancamiento en este momento porque nunca ha sido más barato cubrirse. Más cosillas, esto es un punto importante porque este gráfico se ha hecho muy famoso en la red social Twitter o X, como se llama en este momento. Fíjense. Este gráfico se ha hecho viral porque muchos piensan que significa que el S&P 500 equiponderado está en mínimos. No, lo que marca el gráfico es que el rendimiento superior del S&P 500 frente al equiponderado es el mayor desde el año 2009. Ojito con malinterpretar los gráficos, sobre todo si son catastrofistas. Cuidadito, este gráfico lo que significa, lo que hace es restar o dividir el S&P 500 equiponderado entre el S&P 500 normal. Por tanto, el gráfico nos muestra que está en mínimos desde el año 2009. ¿Qué significa esto? Que el rendimiento del S&P 500 normal frente al equiponderado está en máximos desde 2009. El rendimiento, porque si nos vamos a ver el S&P 500 equiponderado, vemos cómo está en máximos históricos y ampliamente. Además, fíjense dónde están los niveles de 2009. Por tanto, este gráfico no significa que el S&P 500 esté equiponderado, esté en mínimos desde 2009. Significa que el rendimiento del S&P 500 es mayor frente al equiponderado desde 2009. ¿Qué explica esto? Bueno, pues sobre todo la la concentración masiva que tiene el S&P 500, que está en máximos históricos, evidentemente. Más cosillas, nos pasamos ya al cierre de sesión. El Eurostoxx 600 cerró subiendo un 0,81%, futuros de Eurostoxx 50 muy beneficiados también por la jornada de Wall Street suben un 1,68%, DAX alemán 0,93%, CAC francés 0,87%, IBEX 35 un poquito más ligero, ya que la banca sí que es cierto que ha tenido ciertos problemas o menor rendimiento en el día de hoy. Evidentemente, si mañana se da esa bajada de tipos, pues bajadas de tipos reducen los márgenes de la banca, por tanto índices con gran peso en la banca pueden tener ahí mayores dificultades. También es cierto que han tenido un rendimiento muy superior en los últimos meses. Reino Unido 0,02 arriba, Italia 0,74, Suiza 0,95, Países Bajos 2% arriba. Ha habido un sector muy destacado en Europa que ha sido el sector tecnológico, subiendo más de un 3% debido a la mejora de previsiones de Taiwan Semiconductors, que evidentemente se ha trasladado también a ASML. Por tanto, por aquí Europa. Si nos vamos a los bonos, han tenido también un rendimiento muy positivo para la renta variable. Fíjense que el rendimiento alemán a 10 años, que arrancaba la semana del 2,65%, ha caído en estos momentos al 2,51%, afectado especialmente por esos datos que se conocían desde Estados Unidos. Si nos vamos a Asia, Nikkei japonés pierde un 0,89%, Nifty indio recupera parte de lo perdido el día de ayer, sube un 3,36%. Saben que hay mucha volatilidad y mucho movimiento debido a las elecciones. Y el Hansen ligeramente abajo, 0,10%, fue arriba, finalmente cerró ligeramente abajo. Ya hemos visto como flujos en las últimas semanas no han sido positivos, los flujos de entrada en China, pero tampoco han sido alarmantes. Yo los flujos no los trato como señales porque van muy retrasados, es decir, tú no puedes interpretar los flujos porque los conoces a semana posteriori, pero sí que es cierto que son más bien confirmaciones de que sigue habiendo confianza. De momento se han dado salidas las mayores desde agosto, pero se mantienen bastante positivos. Veremos a ver si no pierde este nivel importante el Hansen. Dicho esto, nos vamos ya a Wall Street. A falta de 10 minutos exactos para el cierre de sesión, vemos al Dow Jones subir un 0,18, S&P 500 que marcó nuevos máximos históricos, 5.345 en estos momentos, sube más de un 1%. Equiponderado, nuevos máximos históricos, bueno, no nuevos máximos históricos, pero está máximos históricos recientemente, sube hasta un
un 0,54%. Nasdaq 100, nuevos máximos históricos, 18.993 en este momento. Y Russell 2000, muy lejos de máximos históricos, eso sí, pero recupera parte de lo perdido del día de ayer y parte de lo perdido el lunes, subiendo un 1,37%. Si os vamos a ver a los 7 magníficos, pues tenemos que ver cómo suben el día de hoy un 1,79%, muy beneficiado por Nvidia. Ya he comentado, Taiwan semiconductores, todo está relacionado. Y mañana es la última cotización de Nvidia antes del split. Ya saben que el rendimiento de Nvidia entre el anuncio del split y el split es muy positivo y generalmente, o la otra vez, superó ampliamente al S&P 500. Esta vez, salvo catástrofe masiva, mañana también lo está haciendo. A partir del split sí que es cierto que ya es otra historia. Apple también buen rendimiento en el día de hoy, Microsoft también buen rendimiento en el día de ayer. Fíjense que llevábamos ya 3 sesiones con un rendimiento muy débil del S&P 500 y de los 7 magníficos en particular, que finalmente, o que al cierre de sesión tenía un impulso bastante fuerte. Pues hoy ya ha tenido el impulso durante toda la sesión. Amazon también 1,05, se ha beneficiado por ese dato ISM bastante positivo. Google 0,99% arriba. Meta también muy fuerte, un ganador, subiendo por encima de la media de 50 sesiones, más de un 3%, una empresa pues sobre todo ganadora en estos momentos. Tesla muy ligero, 0,11%. Cuando presentó resultados Tesla y Meta, yo lo tenía bien claro, dije apuesto más por Meta que por Tesla. De momento me está saliendo bastante bien la operativa, aunque sí que es cierto que Tesla ha tenido una gran recuperación desde resultados, pero bueno, al final eso lo dije tras resultados. Fíjense que tras resultados, Tesla ha tenido un rendimiento de un 8%, Meta, fíjense que tras la caída de resultados, evidentemente Tesla se cuenta a posteriori tras el salto, Meta, pues podríamos contar desde aquí, que ya ese mismo día tuvo recuperación, ha tenido un rendimiento de un 11%, ligeramente superior Meta, pero sí que es cierto que el gráfico habla por sí solo y la debilidad que muestra el gráfico de Tesla pues es bastante evidente. Vamos a ver si muestra recuperaciones, si supera niveles de $180 y sobre todo si la industria EV pues muestra ligeras ganancias. Si os vamos a los rendimientos, el desplome de los rendimientos durante las últimas 4 sesiones, que no estaba trasladándose a renta variable, evidentemente cambia en el día de hoy, porque el rendimiento americano a 10 años, fíjense que ya pierde ampliamente la media de 200 sesiones, cae por debajo del nivel 4,29%, mostrando niveles mínimos desde inicios de abril, niveles mínimos en 2 meses. El VIX, ya hemos hablado que es más barato que nunca cubrirse, por debajo del nivel de 13. West Texas, ligeras recuperaciones en el día de hoy, tras datos de inventarios, sube a $74 el barril. El oro, ayer no reaccionaba a la caída de los rendimientos, pero evidentemente si los rendimientos siguen a la baja, ¿quién es el impostor? Si ya hablábamos y determinábamos que el impostor muy probablemente era renta variable y oro, porque la caída de los rendimientos estaba siendo justificada, el oro reacciona a la baja con la caída de los rendimientos un día, no dos. Ahí estamos viendo, sube un 1,11%. Bitcoin 1% también arriba. Evidentemente está siendo un gran día para el ETF TLT. Fíjense que supera el nivel de 93, rompe línea de tendencia y se mete ya por encima de este nivel. Veremos a ver, sobre todo bajadas de tipos o mayores confirmaciones de bajadas de tipos, quizás con los datos de empleo de esta semana, pues pueden ser aún mayores catalizadores. Rendimientos, pues fíjense, rendimiento a 2 años 4,73%, por debajo de media de 200 sesiones, y el dólar en el día de hoy sí que es cierto, ligero movimiento arriba, pero sí que es cierto que muy débil, 0,11%. Fíjense que frente al al yen japonés se fortalece el dólar un 0,8%. La debilidad del yen es algo que ya sabemos y es algo que cada día se hace más evidente. Frente al euro, sin grandes cambios, 0,05%. Sí que es cierto que, bueno, pues ya hemos visto como el último mes se ha fortalecido el euro, no sé, descontando muy bien el qué, quizás que esta bajada de tipo se va a producir, pero más allá no, pero bueno, será interesante mañana los comentarios de Lagarde y ver también reacciones en el euro. Así que nada, pues poco más tengo que decir en el día de hoy. Un pequeño comentario sobre qué tenemos para mañana. En Estados Unidos, no lo he puesto aquí, pero en Estados Unidos conoceremos peticiones semanales de subsidio. Ya hemos visto como en mayo hemos tenido 2 semanas consecutivas de paro semanal que eran los niveles máximos de 2024, todo el año 2024. Eso me hace pensar que los datos del viernes
de nóminas, pues quizás son débiles, pero bueno, el punto importante de mañana va a ser esa decisión de tipos del Banco Central Europeo, que de hecho creo que estaré en directo con Héctor Chamizo dando un poco mi opinión al comunicado. Será poco, serán 10-15 minutillos, porque estaré evidentemente cubriéndolo todo, así que bueno, pues por ahí daré mis opiniones, que son un poco las que ya he trasladado en este vídeo. Así que nada, tienen todos los datos, espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, hacedmelo saber con un like, un comentario, y nos vemos mañana. Muchas gracias por el apoyo. Chao.